Los bautizados que peregrinamos en esta capital conformamos la Arquidiócesis de México. Somos la iglesia que tiene la encomienda de evangelizar las culturas presentes en la ciudad. El sínodo diocesano fue uno de, yo considero, los acontecimientos más importantes que hemos vivido en nuestra iglesia de aquí de la Arquidiócesis de México. Y considero que el sínodo, en cuanto tal, es todo un kairos, un momento de gracia en el caminar histórico de nuestra iglesia diocesana. Desde la primera evangelización hasta ahí, creo que fue un punto muy importante. Se trataba de percibir cuáles eran las culturas, la sensibilidad, la historia, la manera de pensar, etcétera, de los habitantes de la Ciudad de México en sus diferentes lugares para adecuar el mensaje del Evangelio. Una de las cosas bien importantes fue entender cuáles eran los retos que presentaba la Ciudad de México para la evangelización. En enero de 1989, el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, a los pies de Nuestra Madre de Guadalupe, convocó al segundo sínodo diocesano a los obispos auxiliares, presbíteros, religiosos, religiosas y agentes laicos, con la finalidad de discernir pastoralmente, para encontrar luces y horizontes en la nueva evangelización de la Ciudad de México y poner al día la misión de esta iglesia, con un renovado proyecto misionero, para servir al reino de Dios en la vida y en las culturas presentes en la gran urbe. El sínodo pretendió como darle una actualidad en la vida de la Iglesia de la Ciudad de México al Concilio Vaticano II, a las grandes asambleas del episcopado latinoamericano. El segundo sínodo asumió el compromiso evangelizador que venía impulsando la Iglesia Universal a través del Concilio Vaticano II, de los documentos Evangelii Nunciandi, Redemptoris Missio y la Iglesia Latinoamericana en las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo. ¿Cómo se llega al sínodo? Se llega con toda la experiencia después de 25 años del Concilio Vaticano II, de Medellín, de Evangelii Nunciandi, de Puebla, y ya la preparación de Santo Domingo, con toda esa corriente profunda, renovadora, se llega al sínodo diocesano. En febrero de 1989 se constituyó la Comisión Organizadora, que tuvo como primera encomienda instrumentar y coordinar la consulta prevista en el Código de Derecho Canónico, que prescribe que en la iglesia particular el sínodo debe celebrarse después de haber oído al Consejo Presbiteral. Esta comisión fue la responsable de activar y coordinar la preparación del segundo sínodo durante cerca de 3 años y medio, con reuniones quincenales. Durante el segundo sínodo me tocó participar en la comisión coordinadora, en la comisión responsable, particularmente en lo que se refiere a la relatoría. Yo tuve una función que era el relator de las relatorías generales, es decir, como el hilo conductor de lo que eran las distintas asambleas, las distintas sesiones, y me tocó estar en el equipo de la redacción de los documentos desde el comienzo del proceso hasta el final. A lo largo de la etapa de preparación del sínodo, desde enero de 1989 hasta mayo de 1992, la comunidad arquidiocesana estuvo participando en diversas actividades de consulta para definir los temas a tratar. Tales temas fueron el planteamiento básico, la consulta diocesana y la encuesta a los agentes laicos.
yo sugeriría que, por ejemplo, aquello que se llamó un documento, el planteamiento básico, ¿no?, del segundo sínodo, que fue con el documento que se inició todo el proceso de consulta hacia fines de la década de los 80s, se retomase, se releyere, se completase, para ver cuáles son los desafíos que la vida, la historia pone a los cristianos de hoy. El sínodo partió de un planteamiento básico, que fueron los grandes desafíos de la Ciudad de México a la nueva evangelización de iglesia particular que está en ella. Y pues esa fue nuestra experiencia que sentimos los que participamos en el sínodo, muy desafiados por la realidad de nuestra Ciudad de México en todos sus aspectos. Y nos hizo poner realmente una actitud humilde, realmente, y de ver la realidad que nos está desafiando a la misión evangelizadora. En enero de 1992, en la Basílica de Guadalupe, el señor arzobispo Ernesto Corripio Ahumada de manera solemne hace la convocatoria para la celebración estrictamente dicha del segundo sínodo, es decir, las 4 asambleas sinodales. En las semanas de reflexión, el instrumento básico para los debates y propuestas que se utilizó fue el documento de trabajo, fruto de la consulta diocesana, que coincidió con los 4 fascículos anteriores, pero enriquecido en sus contenidos y más esclarecido en su pensamiento. Las 4 semanas de asambleas se realizaron en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1992, bajo una metodología participativa y de comunión. De ella se obtuvieron los elementos necesarios para configurar el nuevo y vigoroso proyecto misionero, desde una pastoral de encarnación, testimonio y diálogo. Creo que fue un gran momento de comunión, ¿verdad?, de diálogo de esta Iglesia de Jesús, ¿verdad?, presidida por nuestros pastores, y que dio como fruto pues esas orientaciones pastorales, esas líneas pastorales que se han continuado hasta llegar a este momento. Al terminar las 4 semanas de reflexión, estudio y discernimiento por parte de los sinodales, se realizó una asamblea conclusiva los días 3 y 4 de noviembre de 1992, cuya finalidad fue conocer y convalidar globalmente el documento conclusivo de las asambleas sinodales y hacer sugerencias para la aplicación del edicto de clausura, así como para la elaboración del decreto general. El edicto de clausura marca el final de la consulta y contiene los grandes temas sinodales. Expresa la búsqueda de respuestas a las necesidades pastorales de la Ciudad de México, los lineamientos para la acción a partir de la reflexión y el compromiso de hacer realidad el segundo sínodo. El señor cardenal, don Ernesto Corripio Ahumada, recibió con mucho gusto las conclusiones de esas 4 semanas de discernimiento pastoral, y el 21 de noviembre de 1993 entregó a esta iglesia local el decreto general del segundo sínodo. Me parece que ese documento del 21 de noviembre de 1993, desde que comienza hasta el final, pues uno lo lee y podría ser válido para las circunstancias presentes, actuales de este año 2017. La Iglesia Arquidiocesana recibió con gran esperanza el Ecusim, texto emblemático que contiene toda la riqueza y reflexión pastoral del proceso del segundo sínodo diocesano. A mí me parece que el documento, el Ecusim famoso, que salió del sínodo, nos brinda un material muy enriquecedor precisamente para el poder percibir muchas de las realidades que, repito, en alguna forma han cambiado, pero en su sustancia, en su fundamento, siguen siendo similares o iguales.
El sínodo reflexionó y asumió el llamado a evangelizar como la razón de ser de la Iglesia. Todos los bautizados hemos recibido la misión, la vocación y la responsabilidad de participar en la misión de la Iglesia, evangelizar. Para ello, la estructura organizativa de la arquidiócesis fue creada en función del gran proyecto misionero surgido en el segundo sínodo diocesano, la nueva evangelización, que está llamada a ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. La Ciudad de México es una metrópoli compleja y cambiante, donde convive una multiplicidad de culturas. La inculturación del Evangelio es una exigencia de primer orden. Con ella buscamos que los valores del reino inspiren la vida diaria de los habitantes de la ciudad. Para hacer realidad la evangelización de las culturas, se requiere asumir un estilo pastoral que se caracterice por ser misionero, encarnado, testimonial, dialogante y catecumenal. En el sínodo se manejaron muchos aspectos muy interesantes, desde la preparación, que empezamos a analizar y a concientizar a todos a propósito de lo que era la cultura, de cómo se tenía que entender, la evangelización, etc. Pero sobre todo, que a mí me parece que fue muy importante, después de eso, ya en la realización de las 4 semanas del sínodo, sobre todo enfocarnos a destinatarios prioritarios, que no fueron exclusivos. Todos los seres humanos somos destinatarios de la evangelización, llamados a conocer a Dios y a alcanzar la salvación. Las asambleas sinodales, en un discernimiento evangélico de nuestra realidad social y eclesial, identificaron los más grandes desafíos a la misión evangelizadora en los agentes, los medios, la organización y en los destinatarios prioritarios que son la familia, los alejados, los pobres y los jóvenes. El sínodo en sí se volvió una experiencia desde el lema que lo acompañaba: caminemos juntos, convocados como una iglesia particular, análisis de realidades y contextos. Una riqueza que se ha ido proyectando en todo momento y que sigue muy presente y latiendo y compartiéndose con otras iglesias es el aspecto misionero. Era un grito que clamaba: salgamos al encuentro de los alejados, de los pobres, de los jóvenes, de las familias, donde se da todos estos elementos. En síntesis, la gran opción pastoral del proyecto sinodal es evangelizar por medio de una pastoral misionera, de encarnación, testimonio y diálogo, a las familias y jóvenes de los sectores más pobres y alejados del influjo del Evangelio. Impulsar de una manera renovada la formación de los agentes a través de una pastoral con sentido catecumenal y fomentar la sectorización o inculturación del Evangelio en los ambientes concretos de la gran metrópoli a través de una organización pastoral. Conocer y asumir las conclusiones del segundo sínodo nos ayuda a consolidar nuestra identidad pastoral arquidiocesana, cimentada en el gran proyecto misionero. Es necesario recuperar y reconocer nuestra memoria pastoral para comprender el estilo de la labor que realizamos hoy y proyectarnos juntos hacia la iglesia que construimos día con día en la ciudad. Sí, hay que recontextualizar sobre todo algunas conclusiones de estos momentos de reflexión que se tuvo durante el sínodo
pero estamos en ese mismo nivel, es la misma fe, es la misma tradición, es la misma línea del magisterio de la Iglesia, y lo que yo creo que hay que recuperar es que es nuestra doctrina, es la aportación a la fe de la Iglesia Universal que se dio en ese segundo sínodo diocesano. Una de las fundamentales situaciones en el sínodo es que trabajamos en equipo, trabajamos desde las bases hasta, por decir así, todos los elementos de una comunión jerárquica en la Iglesia. Es muy oportuno que nosotros renovemos nuestra vida humana, nuestra vida cristiana, a la luz del Evangelio, a la luz de las orientaciones de nuestros obispos, a la luz de una estructura nueva, por decir así, con experiencia en la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de México tiene una identidad a partir del sínodo. Hay que conocer el sínodo para nosotros también vivir más intensa y profundamente esa identidad diocesana aquí en la Ciudad de México.